Hermanos, estamos estudiando la constitución de la iglesia y si necesitamos copias, se puede sacar copias ahí, hermano Julio, tal vez, o compartir como vean. No, los traemos acá. Sí. Ok, muy bien. Ahí está entonces. Creo que no, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces estamos en la constitución de la iglesia, de nuestra denominación. Estamos hablando acerca de los ministros de la palabra o los pastores. Recuerden que ya hablamos acerca de los estudiantes, ¿verdad? Que quieren ser pastores. Y no sabemos si Johnny todavía se quedó con ganas de ser pastor, ¿se acuerdan? O me le atacaron. Esperamos de Dios que sí, ¿verdad? Entonces, estamos en el tema de los ministros y vamos a empezar en el artículo 31. Ya vimos varias cosas acerca del ministro, pero continuemos estudiando acerca de los ministros, ¿ok? Artículo 31 dice, un ministro o un siervo o un pastor, ¿no lo tiene? ¿31? ¿Sí está? Sí, ok. Dice, no oficiará en el cargo de otro ministro sin su consentimiento. Entonces hay un respeto mutuo entre los pastores o ministros de la palabra y ningún pastor puede ir a otra iglesia y ocupar el lugar de otro pastor sin consentimiento. ¿Okay? Eso tal vez suceda en iglesias donde hay una jerarquía, donde hay uno que es más importante que otro, pero en la Biblia nos enseña que todos los pastores tienen la misma autoridad y estamos sujetos a una constitución, a un orden, y ningún pastor puede imponerse sobre otro pastor, mucho menos llegar a su iglesia y tomar el servicio de adoración a su cargo. ¿Okay? Entonces, en nuestra iglesia nosotros podemos verlo de una manera más vívida, ¿verdad? Cómo interactuamos con el pastor Rubén y un servidor. Cuando no estoy, el pastor Rubén enseña. Cuando no estoy, el hermano Julio, como nuestro anciano gobernante, también enseña, pero todo dentro de un mutuo consentimiento, siguiendo un orden. ¿Ok? Ni servirá, dice, a una congregación o cargo vacante que no tenga pastor como suplente regular sin el consentimiento del clasis o del presbiterio al que pertenezca la congregación o cargo. Otra vez, hay una iglesia establecida sin pastor o una congregación, pues se llama cargo también, ¿verdad? Puede ser una congregación como nosotras que no tenga pastor. Ningún pastor puede ir y decir, yo voy a predicar ahí. Okay. Tiene que tener el consentimiento del clasis, estar de acuerdo para que pueda hacer eso. Okay. También dice, será miembro del clasis dentro de cuyos límites resida, a menos que se haya retirado de los deberes activos del ministerio, o a menos que esté conectado con una institución de la iglesia, en cuyo caso podrá ser miembro de cualquier clasis conectado con el sínodo, bajo cuyo cuidado o por cuya autoridad actúe la institución. Ahí hay dos cosas. Yo como pastor, el pastor lo ven como pastor, pertenecemos al clasis de California, Western Classis, al clasis o presbiterio del oeste, ¿verdad? De nuestra denominación. Así hay otros clasis o presbiterios, clasis del norte, clasis del este, clasis del centro. Entonces, nosotros, como pastores del clasis de California, pues no vamos a vivir fuera del estado de California o fuera de los límites de nuestro clasis. Vamos a vivir dentro de los límites de nuestro clasis, ¿verdad? Por eso dice nuestra Constitución, debe residir dentro de los límites de su clasis. Porque sí sucede a veces que hay pastores que por alguna u otra razón residen fuera del clasis, en otro territorio, por así decirlo, ¿verdad? Del otro clasis.
o quieren estar ministrando allí en el otro clase sin consentimiento. No, no. Tenemos un clase, perteneces a ese clase de California, debes de recibir en los límites de tu clase. A menos, dice, que se haya retirado de los deberes activos del ministerio. Puede ser por varias razones, por enfermedad, por jubilación, ¿verdad? O, como veremos a continuación, puede ser por ayudar en una institución, puede ser un seminario. Pero el pastor Rubén y yo, además de ser pastores, somos profesores, pero estamos activos en ambas cosas. Puede ser, ¿verdad?, cuando ya esté más viejo, que me digan a mí o al pastor Rubén, queremos ahora que trabajes de tiempo completo como profesor de seminario. Ahí es diferente, ¿verdad? El clase lo aprueba, el sínodo lo aprueba. Y entonces, supongamos que me dicen, vas a enseñar en el seminario de Sacramento. Bueno, todavía está dentro de nuestro clases. Pero hay un seminario que está allá por Iowa, creo, o por Dakota del Sur, algo así, que se llama Seminario Teológico Heidelberg. Supongamos que amigo al pastor Rubén nos dicen queremos que se dedique de tiempo completo a ser profesor de seminario. Aunque sea miembro de este clase, pues tendré que irme para allá y trabajar allí. Y entonces voy a estar bajo el cuidado, ¿verdad?, de ese nuevo clases. Por eso dice, a menos que esté conectado con una institución de la iglesia, en cuyo caso podrá ser miembro de cualquier clase conectado con el sínodo, bajo cuyo cuidado o por cuya autoridad actúe la institución. Entonces, hay denominaciones más grandes donde tienen otras instituciones además de seminarios. ¿Okay? En este caso, nada más estoy dando el ejemplo de que uno pueda trabajar como maestro de tiempo completo en un seminario, que se necesita también, obviamente. ¿Okay? Muy bien, ahí está el artículo 31, hermanos. ¿Alguna pregunta sobre el artículo 31? Ha sucedido, ¿verdad?, que hay pastores que por alguna razón son miembros del clasis y se van a vivir a otro clasis. Uno dice, ¿cómo puedes ser pastor de California y estás viviendo en Montana, por ejemplo? No se puede, ¿no? Tienes que vivir dentro de tu clasis o de tu presbiterio. Bueno, sí. Incluso dentro del mismo clases es bien complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, un pastor que vive en Los Ángeles. Exacto, así es. Por eso hablábamos también, ¿verdad?, antes de que lo más preferible es que vivamos en la misma ciudad o muy cerca, ¿no?, de donde está nuestra margen que concede así es. La denominación. Así es. No puede ser pastor de Shafter y vivir en Los Ángeles, imagínate. Le hace a usted bien la playa y ¿verdad que sí? Así es. Pero sí sucede a veces que el pastor, como dijimos, es pastor de dos congregaciones. A veces es por necesidad. Que por ejemplo yo podría ser pastor de Shafter y tal vez ir a predicar los domingos en la tarde a Los Ángeles, por ejemplo. Es complicado, ¿verdad? Pero sí sucede eso también, que dos congregaciones comparten al mismo pastor, pero esas son excepciones. ¿Ok? Muy bien. Artículo 32. El ministro o pastor continuará al servicio de la iglesia. El trabajo denominacional directo se considerará como servicio a la iglesia. Un ministro de clases no permanecerá en la lista de clases durante más de 3 años consecutivos sin estar comprometido en el servicio de la iglesia. Este artículo no es aplicable a los ministros jubilados o incapacitados. Voy a dar un ejemplo. En mi caso, yo soy miembro del Comité de Misiones Extranjeras. Y como miembro de este comité, como dice Misiones Extranjeras, nuestra denominación trabaja con muchas iglesias y misiones alrededor del mundo. Entonces yo como hispano, obviamente, se me encarga de establecer contactos con iglesias en Latinoamérica. Pero ese trabajo es trabajo de la iglesia también, pero en un sentido más amplio, ¿verdad? Por eso es que ese trabajo se me encarga por el sínodo. Es un trabajo aprobado
por el sínodo. Cuando hay la oportunidad de viajar y de establecer contactos, lo hago, pero es considerado parte de mi trabajo, aún siendo pastor activo. ¿Okay? Y así también hay otros pastores que van, por ejemplo, a África, van a Asia, van a Europa, van a Ucrania. Hace poco recibimos el reporte de la misión en Kenia, que les destruyeron su iglesia y ellos levantaron otra iglesia, así de palitos y láminas, ¿verdad? En 2 semanas levantaron una nueva iglesia donde se reúnan los hermanos. Entonces hay pastores asignados que van a Kenia. ¿Se acuerdan del pastor Baloy? Que vino a predicar, el filipino, ¿verdad? Que está en San Diego. Bueno, él junto con otros está encargado de visitar a las misiones o iglesias que están en las islas Filipinas. Obviamente él es filipino, ¿verdad? Y va allá. ¿Ok? Pero todo ese es trabajo de la iglesia. O sea que nuestro trabajo como iglesia local es una cosa, pero por pertenecer a una denominación podemos servir sirviendo a Dios, sirviendo a la iglesia en otros lugares también. Y eso es bonito, ¿verdad? Que sepamos que nuestra obra, nuestro esfuerzo, nuestras contribuciones no solamente bendicen aquí en Michel, sino alrededor del mundo en realidad. Yo nunca me imaginé, ¿verdad?, que esto iba a pasar así, y es bien bonito. Los hermanos de Bolivia les mandan muchos saludos y agradecen sus oraciones, ¿verdad?, su compañerismo en el Evangelio. Y el próximo domingo en la comida de convivencia voy a dar la presentación del viaje a Bolivia. ¿Ok? Muy bien, entonces, por otro lado, el artículo 32 dice: si hay un pastor que durante 3 años, como dice el faraón, está de ocioso y de flojo, entonces no debe estar en la lista de clases. ¿Ok? Se le va a borrar de la lista del registro. Porque ningún pastor, a menos que esté enfermo o jubilado, pero si está saludable, no puede ser miembro de la denominación si está inactivo. Si no tiene ninguna razón justificable, pues se tiene que poner a trabajar, ¿verdad? No puede estar nada más así. Entonces hay un registro y los secretarios de nuestro clasis, de nuestro sínodo, etcétera, están pendientes de todo eso. Bueno, ya tienes trabajo, ¿qué estás haciendo? Etcétera. ¿Ok? Muy bien, artículo 33. Si un ministro, sin que se le atribuya ninguna falta, renuncia a la jurisdicción de la Iglesia Reformada en los Estados Unidos, que es nuestra denominación, al unirse a otra denominación, sin haber sido debidamente dimitido a ella o transferido a ella, el clasis dejará constancia del hecho, o sea, de que se fue, y borrará su nombre del registro ministerial, del registro de pastores. Porque así sucede. A ver, por X o Y razón, un pastor se va de la denominación, ¿no?, y no informó ni nada. Bueno, si ya se fue, pues hay que borrarlo de la lista. Ahora, si existen cargos pendientes en su contra, podrá ser juzgado conforme a ellos. Y si el ministro o el pastor contra quien estén pendientes tales cargos hubiere abandonado el ministerio o se hubiere declarado independiente, su nombre será borrado del registro, o bien será depuesto, quitado de su cargo oficialmente o excomulgado, según lo requiera el caso. Esto sucede cuando hay un pastor que anda en pecado, es borracho, es adúltero, cualquier otro pecado, y entonces se sabe que él está en pecado y antes que lo enjuicien, pues decide irse. Bueno, si se fue, entonces el clasis al que pertenecía tiene que hacer un juicio, ¿verdad? Es decir, para empezar, ya se fue, entonces queda borrado. Y si se fue por pecado, tiene que darse constancia de eso. Este pastor se fue por pecado y se le depone oficialmente, ¿verdad? Él ya no es más ministro de nuestra denominación, o se le excomulga, se le declara como gentil y publicano, como dice el Señor Jesucristo, que ya no está más al servicio de nuestra denominación. Y eso es importante, hermanos, porque supongamos, ¿no?, que
un pastor, vamos a suponer que otro pastor hispano, Usted. ¿verdad? Otro pastor hispano venga aquí que sea pues más elocuente que yo, que sea mejor pastor, y entonces viene y se presenta y dice, no, pues yo quiero trabajar aquí, ¿no? Yo quiero trabajar aquí. Entonces el hermano Julio, ¿verdad? Los ancianos pues no van a decir, ok, pues bienvenido, no, sino que uno tiene que investigar, bueno, ¿de dónde viene este? ¿No? ¿Por qué se viene? ¿Cómo es que viene a ofrecer sus servicios? Y claro, actualmente hay muchas iglesias que no tienen ningún orden, pues si descubres que no pertenece a nadie, le dices, sabes que no se puede, ¿no? Nosotros no trabajamos de esa manera. Pero si viene de otra denominación reformada, y si tenemos relaciones eclesiásticas, relaciones de iglesias, entonces el secretario escribe o llama al secretario de su clasis o de su prefecto y dice, ¿qué pasó con este que anda aquí, verdad? Ofreciendo sus servicios? Dice que anda en pecado, pues obviamente se dice, no, arrepiéntete primero y ve a tu clasis, arregla tu clase. ¿Se dan cuenta? Es muy importante, nos cuidamos unos a otros. Muy bien, dice después, artículo 34. ¿Alguna pregunta del artículo 33? ¿Alguna pregunta también? Ok, es claro yo creo, ¿verdad? No es complicado. Artículo 34 dice, un ministro que por edad o enfermedad, sea por ponerse ya viejito o se enferma, y se ve obligado a retirarse de las funciones activas del ministerio, conservará su derecho a tener voz y voto en su clasis y en el sínodo, y a realizar actos ministeriales o pastorales dentro de las limitaciones establecidas en el artículo 31 de esta Constitución. Recuerden que dijo, los límites son que esté siempre residiendo en los límites de su clasis. Esto no quiere decir, hermanos, que otra iglesia de otro clasis no me puede invitar a predicar. Sí se puede, pero es algo esporádico, ¿verdad? Y con mutuo consentimiento. Pero entonces, un ministro así, por enfermedad o por ancianidad, que él todavía sí, porque sí existe, en nuestra denominación tenemos muchos. Ya varios se han muerto, ¿verdad? Pero todavía quedan varios, pasos ya jubilados, bien viejitos, que van a las reuniones, los que pueden, ¿no? Los que van tienen voz y voto en las reuniones. Y a veces pesan mucho, los viejitos, pesan bastante, los viejitos, pues por su experiencia, ¿verdad? Por todo su trabajo que han hecho. A veces son muy sabios en todas las recomendaciones que hacen. Cuando un ministro, dice el artículo, renuncia a su cargo por motivo de edad o incapacidad para continuar el ministerio, y la congregación, movida por su afecto hacia su persona y gratitud por su labor entre ellos, desee que continúe asociado con ella en una relación honoraria de reconocimiento, ¿verdad?, podrá en una reunión debidamente convocada elegirlo pastor emérito, con o sin salario, pero sin autoridad ni deberes pastorales. Esta decisión estará sujeta a la aprobación del CLAS y entrará en vigor tras la disolución formal de la relación pastoral. Vamos a suponer, ¿no? Termino yo mi trabajo, ya tengo 80 años. Y si ahorita cogeo, pues en ese tiempo imagínense, ¿no? Que me van a andar cargando o algo así. Y entonces ustedes dicen, bueno, a ese pastor Chueco, que ha servido aquí muchos años, pues queremos nombrarlo pastor emérito, decano, reconocerlo, ¿verdad?, por sus años de servicio que tuvo aquí. Y entonces se anuncia al clasis, se pide permiso, y el clasis dice, adelante, está bien. Y entonces sucede que ese pastor se convierte en pastor emérito. ¿Qué es emérito? Emérito pues tiene esa idea de reconocimiento por sus años de servicio en la iglesia, y queda nombrado así como un pastor que por muchos años trabajó aquí y está conectado en ese sentido de honra, ¿verdad?, de reconocimiento de todo su trabajo. Pero ya no predica. Ya, o sea, podría predicar. La iglesia, por ejemplo, si él todavía está en ese... ¿Cómo decís? Exacto. El pastor Polema, no sé si lo han visto, es un viejito, cabello muy blanco, canta muy bien, ¿verdad? Él sirvió aquí en la iglesia de Benecer 25 años, algo así.
Y también vivió en la casa pastoral y lo nombraron pastor emérito. Porque han habido muchos pastores aquí y él creo que fue el que duró más tiempo. Y bueno, tuvieron una relación muy bonita, ¿verdad? Él es pastor emérito de la iglesia de Benecer. Un reconocimiento, ¿verdad? Bonito que se hace. Muy bien. Es como pasar a la, ¿cómo se llama? Ajá. Ya se me acuerdo. Ok. O sea que ese tipo de pastores son los que todavía consideran su opinión en las reuniones. No, ellos ya no, como dice aquí, dice sin autoridad ni deberes pastorales. Ya el pastor Bolema ya no viene ni a las reuniones, no tiene ni voz ni voto, ya está inactivo en ese sentido. Pero claro, se le puede invitar a predicar, se le puede dar una clase, por ejemplo, si es que se encuentra bien de salud y si él quiere, ¿verdad? También tienen que estar como cuerdos, ¿verdad? Oh, claro, hermana, ese es buen punto. Un ministro ya ancianito ya no coordina bien sus ideas. En una ocasión se invitó a un pastor aquí ya muy anciano a predicar y todos se dieron cuenta que ya el pastor estaba diciendo una cosa y de repente brincaba a otra y ya no había mucho orden en lo que decía, pero claro, se hace por respeto, ¿verdad? Pero ya, ellos mismos dicen, ya no, a ver, ya no tienen la voz para hablar, pero es buen punto, sí sucede. Si el ministro retirado carece de medios para su sustento, su clasis informará su nombre al Comité Permanente de Ayuda Ministerial. Noten, hay una ayuda que se da a los pastores jubilados, pero cada pastor tiene la responsabilidad de ahorrar y de crear una cuenta de jubilación y también su seguro social. Pero bueno, a veces suceden casos, ¿verdad?, en que por alguna razón el pastor está muy necesitado y es ahí después de sus años de servicio que la denominación o su clasis tiene un fondo de ayuda ministerial para pastores. Es una ayuda, no es una pensión. Es una ayuda que se les da. Entonces, bien importante, ¿verdad? O sea, la denominación y tu clasis, hermano, por ejemplo, si eres pastor, no te va a dejar abandonado. De una u otra manera va a velar por ti, porque uno nunca sabe, ¿verdad?, lo que pueda suceder. Yo como pastor, pues, ¿verdad?, tengo lo de mi seguro social, también tengo un fondo de retiro para jubilación que voy poniendo un poquito ahí, y trato de ver la manera, ¿verdad?, en que si me queda un dinerito lo ahorro y hablo con mi esposa y le digo qué podemos hacer con tal de ahorrar y tener algo para la jubilación. Pero no, o sea, no es, nosotros no ganamos mucho dinero, ¿verdad? Pero por eso el clasis está ahí. Está ahí, por ejemplo, si Johnny llega a ser pastor, ¿verdad?, debe saber que no va a estar abandonado. Pero también, ¿quién debe tener derecho a la ayuda ministerial? ¿Un pastor flojo? No, ¿verdad? Por eso como pastores tenemos que dar lo mejor que podamos. No perder el tiempo y trabajar duro. Porque toda esa ayuda ministerial, ¿de quién viene? Pues de cada uno de nosotros, ¿verdad? De nuestros diezmos y ofrendas con tanto esfuerzo, de ahí viene, todos contribuyen para nuestros pastores jubilados. Y último artículo dice sobre los pastores: un ministro procedente de otra denominación, antes de ser admitido en el ministerio de la Iglesia Reformada en los Estados Unidos, o sea, nuestra denominación, deberá presentar una carta de dimisión o de transferencia y será examinado respecto a su ortodoxia y a la rectitud de sus intenciones. Vean, yo antes pertenecía a otra denominación, a la Iglesia Reformada Unida en los Estados Unidos. Y cuando esta iglesia me llamó para ser el pastor en la comunidad hispana, ¿verdad?, antes de que me aceptaran oficialmente, el clasis me hizo un examen. Y entonces ellos estuvieron satisfechos y dijeron: bienvenido a la denominación para trabajar en Sharp. Dice: si su solicitud es aprobada, tras firmar la fórmula correspondiente para licenciados y para los autorizados, será admitido por el voto de 2/3 del clasis al que solicitó su recepción. Claro, el clasis tiene que votar, ¿verdad? ¿Y
Porque nunca todos están de acuerdo. Claro, o sea, a veces, ¿verdad? Gracias a Dios que no ha habido división muy grande, ¿no? Como en mi caso, gracias a Dios, seguramente hubo alguien que dijo, no, este no lo queremos, ¿no? Pero Pues tienen que ser fueron razones- minoría, ¿no? Y entonces, tienen que ser razones válidas. exacto, no puede ser, por ejemplo, por racismo, porque existe eso, ¿no? O porque está chaparrito, o porque está así, o porque está asado, ¿no? No, tienen que ser razones bíblicas, justificables delante de Dios, no nada más por cualquier razón. Déjenme decirles que hace poco en una de nuestras iglesias hermanas se excomulgó a un pastor por racista. Entonces, existe eso, ¿verdad? Y claro, en nuestra denominación no se permite nada de eso. Muy bien, dice, un ministro de otra denominación no podrá postularse para un cargo pastoral hasta haber recibido la aprobación del clasis o de un comité designado por él, por el clasis, ni podrá recibir un llamado a un cargo pastoral hasta que este haya sido aprobado por el clasis. O sea, fue el caso exacto mío. Yo vengo de otra denominación. El clasis me acepta, me aprueba. Y después, en la próxima reunión del sínodo que hubo, se me recibió ya como ministro de toda la denominación. ¿Okay? Por ejemplo, en esta semana, el martes, ¿no?, empieza el clasis. Y luego en mayo viene nuestro sínodo. Si hay algún pastor nuevo que ya fue aprobado en un clasis, ahora en esa reunión de sínodo se le admitirá como miembro de toda la denominación, se le da la bienvenida. Y así, por ejemplo, puede ser pastor del clasis de California, o si otra iglesia en otro clasis lo llama, igual. Entonces puede aceptar el llamado. ¿Se dan cuenta? Se presenta primero el clases, quiere decir como el estado, California. Es el gobierno regional de una región. Y el sínodo es todo. El sínodo es ya toda la denominación. Entonces recuerden, nuestros tribunales de justicia, por así decirlo, son la iglesia local con su consistorio, el pastor, ancianos y diáconos. Y luego el presbiterio o el clasis, que es regional. Y hay varios clases. ¿Ok? Nosotros pertenecemos al de California. Y luego viene el sínodo, que es ya a nivel denominacional, de todas las iglesias. De la nación. De nuestra denominación. O sea, que si hay en México también. También incluiría, hermano. Ok. También lo incluiría. O sea, si tenemos iglesias en otros países, miembros de nuestra denominación, pues también estarán incluidos. La mayoría de las veces son solamente relaciones eclesiásticas, apoyo que damos a las iglesias en el extranjero. No necesariamente son miembros de nuestra denominación, pero sí sucede. Y hay denominaciones que sí tienen iglesias en otros países. Sí. Pablo, que está en Ecuador, ella pertenece a URC. Exacto, el pastor Pablo, que está en Ecuador, así es, él trabaja ahí. Esa misión y las iglesias son miembros, si no me equivoco, de la Iglesia Reformada Unida, donde yo trabajé por varios años. Entonces, él para las reuniones del clasis y para las reuniones del sínodo viene, cuando puede, viene, porque es miembro de la denominación. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Comentarios? Está enredado eso que dice la unida y la... O sea que son varias denominaciones reformadas. La nuestra es Iglesia Reformada en los Estados Unidos. En inglés es Reformed Church in the US, the RCUS. Y donde está el pastor Pablo es la Iglesia Reformada Unida, United Reformed Church in North America. Y así hay otras denominaciones. Sí. ¿En qué más estados de Estados Unidos tiene de nuestra Nosotros, California, Montana, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Minnesota, Colorado y otros. Pero no es muy grande nuestra denominación, hay otras que son más grandes. Casi no tenemos iglesias en el Atlántico,
en el este ni en el sur. Actualmente estamos en diálogos con una iglesia americana que tiene una misión hispana reformada en Texas. A lo mejor y se animen a ser miembros de la denominación, ¿verdad? No sabemos. Y si hay una iglesia hispana, pues hay la oportunidad de ir a visitarlos, ¿verdad? En Texas. Tienen un grupito hispano también, pequeño, pero ahí lo tienen, gracias a Dios. Muy bien, hermanos, con esto terminamos los artículos sobre los pastores y la semana que viene empezaremos los maestros de teología, que es otro oficio en nuestra denominación. ¿Ok? Vamos a terminar con una oración. Gracias, Señor, por el estudio importante de nuestra Constitución para aprender cómo estamos estructurados y gobernados. No estamos a la deriva, no estamos sin orden, sino hay un orden, como tú eres un Dios de orden, no de confusión. Bendice a cada uno de mis hermanos en la semana y a los que puedan, Señor, venir en la tarde, permite que así sea para gozarnos también en el servicio. En Cristo Jesús. Amén.